Unidad 2. Base de datos relacionales. Tema 3. Lenguaje de consulta estructurado, SQL. Ya hemos visto en el tema anterior, en el tema 2, algo del lenguaje de consulta estructurado, SQL. Hemos mencionado que es un lenguaje de consulta que nos permite acceder a los datos y sobre todo manipularlos, es decir, borrar datos, insertar nuevos datos, modificar o simplemente leer los datos. Y la forma como accedemos a los datos se hace a través de este lenguaje que está inserto en el sistema gestor de base de datos sin la necesidad de especificar los procedimientos para acceder a la base de datos. Entonces, un lenguaje no procedimental, ¿verdad? Ahora vamos a ampliar un poco más acerca del lenguaje de consulta estructurado SQL. Haciendo un poco de historia, en el año 1989 se publicó una norma extendida SQL denominada SQL 89. Y actualmente los sistemas de bases de datos son normalmente compatibles al menos con las características del SQL 89. Luego la siguiente versión de la norma fue el SQL 92 y la versión más reciente es el SQL 1999. Y entonces ya el lenguaje SQL tiene varios componentes. Es un lenguaje de consulta de información que sirve como base para que algunos otros software puedan acceder a una base de datos. Veamos los componentes del SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular la base de datos. En la internet pueden ustedes encontrar información libre sobre los comandos, las cláusulas, operadores y funciones que trae consigo este lenguaje estructurado SQL. Existen dos tipos de comandos en el SQL. Los DLL, que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Los DML, que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Aquí tenemos los comandos de definición DLL. Esto nos permite, por ejemplo, usando el comando create, este comando se utiliza para crear nuevas tablas, campos e índices. El comando drop se emplea para eliminar tablas e índices. El comando alter es utilizado para modificar las tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos. Entonces, estos son los tres principales comandos de definición de datos. Se les denomina comandos DLL. Luego tenemos aquí algunos otros comandos adicionales. Estos son los comandos DML, que son Select, Insert, Update, Delete. Son los DML, son de manipulación, ojo. No son los DLL, son de manipulación. Select, utilizado para consultar registros. Insert, para insertar datos. Update, para actualizar, modificar los valores de los campos. Y delete, para borrar o eliminar los registros de la tabla de una base de datos. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Tienes el comando from
utilizada para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. Está el comando where, utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Está el comando group by, utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Está el comando having, que se utiliza para expresar las condiciones que debe satisfacer cada grupo. Y está el comando order by, utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. También el lenguaje maneja una serie de operadores lógicos que son los operadores AND, OR y NOT. AND es el y lógico que evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son ciertas, verdadero o falso, 0 o 1, ¿verdad? OR es el o lógico, evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de estas dos es cierta. Falso, verdadero, verdadero, ¿verdad? Entonces, NOT es la negación lógica, devuelve el valor contrario de una expresión. Estos son los operadores lógicos que están comúnmente en la mayoría de los lenguajes de programación y no es único entonces, y se utilizan también pues en el SQL, que es el lenguaje de consulta estructurada. Hay algunas funciones de agregado que se usan dentro de una cláusula que se conoce como select en grupos de registros, que sirven para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Está el comando ABG, que viene del inglés average, que es utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Está la función count, que sirve para devolver el número de registros de la selección. Sum, utilizada para devolver la suma de todos los valores de los campos determinados. Max, el valor máximo. Y min, para devolver el valor mínimo. Son funciones matemáticas o funciones numéricas que se aplican a un grupo de registros para poder hacer un conteo, una suma, un informe estadístico, etcétera, ¿no? Esto también es indispensable en la manipulación de base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una búsqueda de base de datos con SQL. Tenemos en lenguaje, obviamente no es necesario comprender todo, pero nos da una idea de cómo se puede ejecutar una búsqueda usando un lenguaje SQL. Esto, por supuesto, es el comando que está ya programado, o mejor, las sentencias programadas para la búsqueda de la base de datos. Un usuario común que accede a una base de datos no tiene acceso, o en todo caso no tiene interés sobre las sentencias que ha hecho el programador para que el usuario finalmente pueda acceder a la base de datos. Esto es más una información propia del programador, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, acá selecciona todos los títulos, autor, los apellidos, las ediciones, por aquí podemos leer la editorial, la ciudad, el año de publicación. Estamos hablando entonces de una búsqueda de información de un libro, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde lo va a seleccionar? De todos los títulos, desde las fechas de ciudades editoriales. ¿Dónde? Y acá coloca unas sentencias de condiciones. Acá podemos ver las funciones AND, las funciones lógicas, ¿no es cierto? Claro. Y acá están, hay varias sentencias que podemos nosotros reconocer que hemos visto. Select, from, where, order by, ¿verdad? And. Son sentencias usadas en el lenguaje de consulta estructurada. Vamos a ver la definición de vistas.
Una vista de base de datos es un resultado de una consulta SQL de una o varias tablas. También se le puede considerar una tabla virtual. Es cierto que nuestros datos están organizados en tablas, pero cuando nosotros queremos acceder a la información, no se nos va a presentar todas las tablas, sino se nos va a presentar un resultado de nuestra búsqueda, donde el sistema gestor de base de datos, a través del lenguaje estructurado, ha manipulado las entidades, sus relaciones, y lo que nos va a hacer es mostrar los datos en una tabla, que se conoce como una tabla virtual. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentarán igual que los de una tabla. De hecho, si no se sabe qué se está trabajando con una vista, nada hace suponer que es así. Al igual que sucede con una tabla, se puede insertar, actualizar, borrar y seleccionar datos en una vista. Aunque siempre es posible seleccionar datos de una vista, en algunas condiciones existen restricciones para realizar el resto de operaciones sobre la vista. Claro, una vez que uno busca una información y se nos presenta a través de una tabla virtual, por lo general siempre podemos acceder a esa información, hacer un copiado y bueno, o guardarlo en archivos. Pero no necesariamente podamos nosotros a través de la vista modificar. Así, si accedemos a una biblioteca, se nos va a mostrar obviamente los libros que estamos buscando, pero no vamos a ser capaces de modificar los nombres ni los atributos relacionados con el libro, ¿no? Una vista se especifica a través de una expresión de consulta con una sentencia select, que la calcula y que puede realizarse sobre una o más tablas. Sobre un conjunto de tablas relacionales se puede trabajar con un número cualquiera de vistas. La mayoría de los sistemas gestores de base de datos soportan la creación y manipulación de vistas. Vamos a ver ahora las transacciones. Una transacción es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. Cada transacción es una unidad de atomicidad y consistencia. La norma SQL especifica que una transacción comienza implícitamente cuando se ejecuta una instrucción SQL. Una de las siguientes instrucciones SQL debe finalizar la transacción. Los clientes manipulan el estado compartido a través de objetos que se ejecutan en servidores, entre los que se reparte el trabajo. Uno de los beneficios que provee el modelo objeto por clientes es la simplificación del desarrollo mediante la eliminación del acceso concurrente a los objetos. El estado que forma parte del objeto está protegido implícitamente. Las transacciones entonces son mecanismos estándares para manejar los cambios al estado de un sistema distribuido. Provee un modelo para controlar el acceso concurrente a los datos y para manejar las fallas inherentes al cómputo distribuido. Si se permite que el trabajo que los objetos realizan progresen concurrentemente sin considerar transacciones, lo único que se obtendrá será un caos total. Debido a que en las operaciones normales con la base de datos puede corromper la información, todas las bases de datos tienen un sistema de control de transacciones. Se denomina entonces transacción al espacio de tiempo que transcurre desde la primera sentencia de manipulación de datos, que no sea select, hasta que damos por finalizada la transacción explícitamente, con sentencias apropiadas o implícitamente. Durante la transacción, todas las modificaciones que hagamos sobre la base de datos no son definitivas, más concretamente se realizan sobre un tablespace especial que se denomina tablespace de rollback o RBS. Estas
Este tablespace tiene reservado un espacio para cada sesión activa en el servidor y es en ese espacio donde se almacenan todas las modificaciones de cada transacción una vez que la transacción sea finalizada. Las modificaciones temporales almacenadas se vuelcan al tablespace original donde está almacenada nuestra tabla. Esto permite que ciertas modificaciones que se realizan en varias sentencias se pueda validar todas a la vez o rechazar todas a la vez. Esto es definitivamente para hacer un control sobre las transacciones en una base de datos. Las sentencias de finalización de la transacción son commit. La transacción termina correctamente, se vuelve los datos al tablespace original y se vacía el RBS. Rollback, se rechaza la transacción y se vacía el RBS. Opcionalmente existe la sentencia SavePoint para establecer puntos de transacción. La sintaxis de SavePoint es SavePoint, nombre de punto. A la hora de hacer un rollback o un commit se podrá hacer hasta cierto punto con la sintaxis commit. Nombre de punto, rollback, nombre de punto. La norma SQL define la utilización de SQL dentro de varios lenguajes de programación tales como C, COBOL, Pascal, Java y Fortran. Un lenguaje en el cual se introducen consultas SQL se denomina lenguaje anfitrión y las estructuras SQL que se admiten en el lenguaje anfitrión constituyen SQL incorporado o embebido. Las instrucciones de SQL incorporado son similares en cuanto a la sintaxis a las instrucciones SQL. Sin embargo, hay varias diferencias que se indican a continuación. Para formular una consulta relacional se usa la instrucción declare cursor. El resultado de la consulta no se calcula aún. En lugar de esto, el programa debe usar las órdenes open y fetch para obtener la tupla resultado. Definitivamente hay muchos softwares que utilizan el lenguaje SQL para poder hacer la gestión de base de datos. Este lenguaje que utiliza o este programa o software que utiliza el SQL se le conoce como un software anfitrión. Y si bien es cierto, muchos de ellos incorporan el SQL con todas sus sintaxis e instrucciones, hay otros programas que las modifican, pero su procedimiento es similar al del lenguaje o al de las sintaxis usadas en el SQL. Un uso habitual de la cláusula check es el de asegurar que los valores de los atributos satisfacen una condición para borrar una relación de una base de datos. Se utiliza la orden drop table. Dicha orden borra la base de datos toda la información sobre la relación eliminada, ¿no? Por ejemplo. Existen otros lenguajes relacionales como el Query by Example. Query by Example, QBE, consulta mediante ejemplos, es el nombre tanto de un lenguaje de manipulación de datos como el de un sistema de base de datos que incluyó a este lenguaje. El sistema de base de datos QBE se desarrolló en el Centro de Investigaciones Watson de la IBM a principios de los años 70 y el lenguaje de manipulación de datos QBE se utilizó más tarde en Query Management Facility, mecanismo de gestión de consultas, también de la IBM. Actualmente muchos de los sistemas de base de datos para computadoras personales soportan variantes del lenguaje QBE. El Query by Example es un lenguaje comercial basado en el cálculo relacional de dominios. En él las consultas se hacen por medio de ejemplos. Para ello se usan unas tablas que son esqueletos o formatos. Y bueno, el sistema generaliza los ejemplos que se van añadiendo a la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, query
by Example, que está contenido dentro de Access, que es un software de Microsoft, es un software anfitrión que usa el SQL, ¿no? Otros lenguajes relacionados para las consultas. El usuario, bueno, en el caso del Query by Example, solicita un esqueleto de la relación sobre la que quiere realizar la consulta y lo rellena. Bueno, y luego de ello, a partir de este ejemplo, se generaliza y entonces va a hacer la búsqueda de la información para que luego pueda ser ampliada, modificada, es decir, para hacer todo lo que se respecta a manipulación de datos. Este es un ejemplo de obtener los nombres de los clientes que tienen préstamo en una sucursal principal. Este es un ejemplo, ¿no? Préstamo, número de préstamo, nombre sucursal, nombre del cliente, importe. Y bueno, al comando P bajo la columna nombre, cliente, indica que se muestran los valores y como podemos ver delante de la variable X hemos introducido el carácter de subrayado, como solo queremos ver los clientes que tienen préstamo de la sucursal. Ya, esta es una descripción de lo que se muestra aquí en la diapositiva anterior, que viene a ser un ejemplo de cómo se le va dando las sentencias en el Query by Example para que luego el software vaya buscando en la base de datos los datos que estamos aquí añadiendo como un ejemplo. Bueno, acá hay otro ejemplo de cómo obtener el nombre y ciudad de los clientes que tienen el mismo préstamo en la sucursal principal, basado en el ejemplo anterior. Y bueno, en fin, en resumen, el lenguaje de consulta estructurado tiene una serie de sentencias importantes que nos permiten manipular los datos. El sistema o base de datos que está organizado por tablas, muestra la información a través de tablas virtuales a las cuales los usuarios podemos observar los datos que hemos solicitado, modificarlos, borrarlos, manipularlos en general. Existe una serie de softwares o aplicaciones que incorporan al lenguaje estructurado para hacer un lenguaje de consulta o para hacer un software de consulta de base de datos, de creación y de consulta de base de datos, tales como el Access de Microsoft y el LibreOffice base de como aplicación libre que pueden ustedes también encontrar en internet. Existen otros lenguajes relacionales con otras sentencias que aquí hemos querido mostrar la forma en cómo se trabajan las sentencias. Son un poco rudas si alguien nunca ha programado, pero nos da una idea de cómo se manejan estos lenguajes a nivel de programación y cómo es que acceden a la base de datos a través de una serie de sentencias programadas. Muchas veces el usuario no está enterado de toda la programación que está detrás de lo que simplemente él con un clic accede a la base de datos, ¿verdad? Bueno, pero es parte de este curso que tengamos una idea de cómo es que se origina o cómo es que así nomás cuando alguien va en busca de información se establece una serie de comandos que permiten la búsqueda de la información en la base de datos y su visualización hacia el usuario. Entonces hemos culminado el tema 3 de la unidad 2. Nos vemos en el tema 4. Hasta pronto.